Muy interesante, la emocionalidad de las deudas. Vamos a ver esto que implica y sobre todo cómo esto juega con nuestras emociones en el aspecto de tomar una deuda, en el aspecto de estando llena de deuda y en el aspecto cuando liquidamos la deuda. Vamos a platicar todo esto y mucho más con nuestra invitada Ana María Gutiérrez, experta en temas financieros y que mejor de que nos pueda dar todos estos tips, consejos y también asesorar para que usted, si está pasando por esto, ponga mucha atención. Ana María, buenos días, bienvenida. Buenos días, es un gusto para mí estar aquí con ustedes hablando de este tema tan interesante, porque mira, hay varias facetas. Está la parte de la alegría, de la euforia, porque yo estoy consumiendo algo que me gusta, que es bonito, que es rico si es comida, y entonces, pues, Dios proveerá, después vemos qué hacemos. Okay. Esa es la primera emoción, la emoción de la alegría, de saber que todo está bien, que estamos disfrutando, que estamos en amigos, y además si vemos todos esos anuncios que también son así como que te invitan a estar en ese punto de super alegría o de alegría extrema. Ahora viene la otra cara de la moneda. Venimos y ya pasa un mes, no pagamos y entonces o te empiezan a llamar los bancos o te empiezan a llamar los proveedores. Pero mira, vamos a ver el mal menor. Entre los bancos y los proveedores, ¿cómo se llaman? No son proveedores, son prestamistas. Pues están mejor los bancos. Están súper mejor los bancos porque ¿qué pasa con los prestamistas? Aparte del acoso psicológico que ya hemos hablado, también está de que te llega a invadir tu centro laboral. No ha sido ni 2 ni 3 que yo he visto que han renunciado o que lo han corrido porque llega el prestamista a querer hacer el escándalo. Y el colmo es que son centros de atención al público. ¿Cómo queda eso ante la situación? Y el otro viene siendo a veces que son personas dentro del sistema financiero, que ojo, aquí no voy a venir a juzgar porque ya casa de herrero, cuchillo de palo, porque ojo, cada quien sabe lo que le toca, cada quien sabe lo que asume, pero ¿cuál es el punto? Que esos muchachos tienen un peso bien fregado, porque si hay algo que les ensucia en su récord, fuera. Entonces, esa es y la que es ilógico, fíjate. Para Nicaragua es ilógico esa medida laboral. Pero ese es otro tema que podemos hablar después porque es diferente que estuviera un índice bursátil muy amplio y que el salario mínimo fuera diferente. Pero ese es otro tema. Pero es que no lo hacen por eso, lo hacen por resguardar su seguridad. Porque una persona, mira, hay que ser claros, una persona que tiene deuda toma decisiones al extremo. ¿Y cuál es la situación al extremo? ¿Por qué pensás que hay bancos que son súper sigilosos con la información, que antes se manejaban en unas áreas y ahora te dicen, yo no puedo ver esa información? Son sigilosos en su información, pero no con la información que comparten con otros, que ese es otro tema que vamos a hablar otro día. Hablemos de la emocionalidad, porque aquí nos emocionamos más a hablar de este tipo de acciones que cometen, pero oye, vos decías 3 puntos muy interesantes, hablando del hecho de que puede ser por el acreedor, puede ser por tus proveedores, puede ser obviamente por el banco, ahí está la emocionalidad porque estás adquiriendo algún bien, pero esta emocionalidad en la deuda es buena y es mala. Pues yo no le veo por donde sea buena, porque es extrema y al ser extrema te daña. Porque un ejemplo, venís una sensación que es la primera, la de alegría, el yo disfruto, para eso trabajo. De que tenés ese préstamo que te están dando o es la cantidad que estás necesitando. Lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? No sos consecuente, no pensás en el futuro, no visualizás lo que vos vas a pagar en los próximos tiempos, porque no pensás en tu capacidad de generación. Muchos nos atenemos al salario, pero ojo, no es por hablar mal del salario, que el salario sea bueno o mal, no decimos ese otro tema, pero tener responsabilidades, tener vida, tener otras cosas que hacer, y entonces si apostas todo a un salario, ¿qué va a pasar? Vas a estar después con ansiedad, con dolor de cabeza, con estrés, con la presión, pidiendo permiso y buscando cómo te corran. Entonces tenés que visualizar la segunda emoción, que puede ser la angustia, la sofocación, la ansiedad, que es ese punto donde vos ya no podés gestionar, porque te toca y te dicen buenos días, ¿y qué tienen de bueno? Sos demasiado reactivo y en una empresa eso no funciona.
Aquí todo el mundo empieza a hablar de recursos humanos, esto que no le llaman recursos humanos, y que la productividad, que el rendimiento que vamos a enseñarle a la gente a cobrar esto y lo otro, se hacen expertos en venta, pero no cuidan la salud, no solo emocional, porque los empiezan a dar pan y circo y empieza la gente a saltar y decir yo puedo esto y lo otro, y qué bonito se mira y la gente sale con energía, pero no le solucionas el problema. Eso es como poner un parche. Entonces, ¿qué pasa con las grandes capacitaciones que hacen en las empresas? Ay, no, finanzas personales, ¿y para qué? Si eso es un problema del trabajador. Pero no piensan que cuando el trabajador está frente a una máquina, no está pensando en lo que está frente a la máquina, está pensando en ver cómo va a ser para cumplir el mes, está pensando en qué va a hacer para buscar cómo pagar, está con miedo porque le va a sonar el teléfono. Y entonces son muchas cosas que tenemos que tener claridad de esa emoción. Y la tercera, porque no podemos hablar de muchas, porque el tiempo es la ira. Mira, yo hice un post en LinkedIn, te lo súper recomiendo, está súper genial, habla de la ira. Es que no, ¿cuántas veces vos has encontrado gente que no solo te dice qué tienen de bueno, sino que te dice, ¿y qué me estás hablando vos a mí? ¿Y vos qué tal cosa? Y reaccionan si solo les decís así, pum, son como una olla de presión que acaba de cerrársele el fuego. Entonces tenemos que visualizar que eso en una empresa es complejo, eso en una casa es complejo. Entonces hay que visualizar que nosotros tenemos que invertir. Y no solo las empresas en sus colaboradores, nosotros mismos, en buscar cómo gestionar, en buscar cómo identificar, porque cuando nosotros tenemos angustia, ira, ¿qué sigue? Depresión. ¿Qué sigue? Pánico. Frustración. ¿Qué sigue? Pánico. Y eso te limita tu capacidad de pensar, te limita tu capacidad de crear, te limita tu capacidad productiva y sobre todo te enferma. Y ese es un punto muy importante que estás mencionando. Todas estas circunstancias y situaciones se llegan a dar obviamente por malas decisiones que ya decías vos desde un inicio, por el hecho de no valorar que si ese salario me puede permitir el poder hacer esto, el poder cancelarlo, el poder ir abonando, el poder culminarlo. Y obviamente aquí va también el hecho de tener otros ingresos, que sería lo más adecuado, que siempre hemos hablado aquí con Ana María, de no quedarse siempre con la perspectiva de solo un salario, sino también el visualizar a futuro. Ahora, estas condiciones que te pueden llevar hasta la enfermedad y a situaciones mucho más graves, porque te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin hogar. Uno de los mayores puntos de divorcio en la sociedad es la parte económica, y todas estas condiciones obviamente pueden hacer que la persona llegue a tomar decisiones extremas. ¿Cómo cambiar eso? Mira, estás en eso, okay. O sea, está en eso la persona, ¿qué tiene que hacer? Mira, fíjate que con eso del matrimonio yo pienso que esa es la justificación social. Sí, esa es la justificación social, porque la gente no se divorcia por dinero. Se divorcia porque no escogió bien, se divorcia porque no supo tolerar, se divorcia porque no supo comunicar. Pero ten estadística, ¿viste? Sí, pero es que todo el mundo te dice, ¿y cuál es el pleito? El dinero. No, el pleito no era ese era el motivo, pero ¿cuál era el pleito? Que no sabemos priorizar, que no sabemos la falta hablar, de seguridad que le puede dar en ese momento por y ahí es donde vacíos. Exactamente, ahí es donde venimos y tomamos decisiones mal gestionadas. ¿Y a dónde tenemos que trabajar? En la emocionalidad del dinero, en reconocerlo. Vean, yo soy una financiera que viene de la vieja escuela, pero también una financiera que tiene claridad de que si nosotros no invertimos en nuestra gestión humana, en nuestro comportamiento humano, en conocernos, en reconocernos, vamos a tener situaciones complejas. Así que, para cerrar, ¿cuál sería la invitación? Tómense una tacita de café, vean cuáles son esos puntos. En LinkedIn hice una bonita encuesta. ¿Cuáles son esos puntos que te detonan la deuda? Porque vos decías, la gente cierra la deuda y feliz porque la cerró. Créeme que a los 2 meses la volvió a abrir y la abrió peor. Entonces no es cuestión de ahora sí voy a cerrar la deuda, ahora sí voy a hacer menos gastos, ahora sí voy a generar más ingresos. Porque mira, yo he visto gente que mueve plata y si vos la sacudís, le das vuelta, no le sacas ni un peso. Y no lo tienen ni en el banco. Así que, ¿cuál es el mensaje?
visualicen cuál es su comportamiento financiero y si no pueden ustedes pidan ayuda porque realmente eso es muy necesario. Que mejor con Ana María Gutiérrez en todas las plataformas digitales, en YouTube y en cualquiera de las redes las pueden encontrar ahí para asesoría, gestión y también acompañamiento o de igual manera en talleres. Muchas gracias, Ana María. Claro que sí, el 6 a las 7 de la noche, la emocionalidad de la deuda.